A ver si te suena. Preguntas a alguien de una oficina acerca del aislamiento acústico y la respuesta es: aquí se oye todo. Aquí se oye todo lo que pasa en los despachos, todo lo que se dice en las salas de reuniones, y desde las salas de reuniones se oye todo lo que pasa afuera. Seguramente lo habrás oído en alguna ocasión. ¿Te interesa este asunto? Vamos a hablar de ello. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas. Soy Eduardo Arazola, de eduardoarazola.com, y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, la comunidad líder en español de Facility Management y gestión de la oficina. Puedes visitar easaedro.com y ver todas las ventajas que tiene. Bien, como decíamos, hablamos del aislamiento acústico. El aislamiento acústico hay que empezar siempre por tener un poquito claro lo que es, por definirlo de alguna manera. Y bueno, es lo que se trata cuando se habla en un espacio y no se quiere que se oiga lo que se ha hablado en otro. Es decir, que el sonido no llegue de un espacio a otro. Que si se emite un sonido dentro de una sala, no se oiga fuera de la sala, y que si se emite fuera de la sala, no se oiga dentro de la sala. Eso es el aislamiento. Conviene hacer siempre esta mención porque muchas veces se confunde con temas de eco, reverberancia o de la calidad del sonido. Son cuestiones diferentes. Hoy no vamos a tratar la reverberancia, la trataremos en su momento. Tendremos especialistas aquí en el podcast que nos van a dejar las cosas lo más claro posibles, pero en este caso hablamos del aislamiento. Bien, el sonido se transmite o por el aire o a través de los objetos. Son los dos vehículos básicos que tiene el sonido para desplazarse. Y como veremos, no es tan sencillo el evitar que se propague. Sobre todo no es tan sencillo evitar que se propague sin producir una serie de inconvenientes en otros ámbitos que tal vez tengan prioridad. Bien, por un lado, existen la transmisión a través de los materiales y a través del aire. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues te pones a un lado de una pared, das una voz, das una palmada, pones la radio, das una conferencia, pones la televisión, lo que quieras, y al otro lado de la pared, a través de la pared, las ondas sonoras llegan a atravesar esos materiales y una parte del sonido queda absorbido por la pared, otra parte de ese sonido llega a traspasarlo. Ahí entramos en la capacidad de aislamiento acústico que tienen los materiales en sí. Cabe destacar que en cualquier construcción, hablar de las características acústicas de un material es quedarte muy incompleto. Porque lo que hay normalmente en cualquier oficina, por ejemplo, ya que estamos hablando de ello, o en cualquier construcción en general, son sistemas. No solamente materiales, sino sistemas. Cuando se piensa en un tabique de yeso laminado, el tabique de yeso laminado suele tener 1, 2, 3, las placas que sean de yeso laminado. Luego hay un espacio de cámara de aire o está relleno de aislante, que es el espacio de la estructura interna. Y en el lado contrario, pues suele haber también 1, 2, 3, 4 placas de yeso laminado. Entonces el sonido tiene que atravesar las placas, luego tiene que atravesar la cámara de aire o el aislante, en el caso de que esté relleno de aislante, y las placas del lado contrario. Cuantas más placas haya, cuanto más aislante haya, cuanto más ancho sea el tabique, cuanto mayor sea la cámara de aire, más dificultades tiene el sonido para ir atravesando tantos materiales y llegar hacia el otro lado. Realmente lo que se mide acústicamente es el sistema en sí. En el caso de los elementos industriales, como puedan ser los tabiques de yeso laminado, tabiques móviles, mamparas de oficina, es relativamente fácil saberlo porque existen las fichas técnicas, existen las certificaciones en las que se han hecho estos ensayos. De tal manera que cuando compras un modelo de mampara de vidrio de tales características o de tal modelo, se te adjunta una ficha técnica en la que hay una certificación acústica y pues tiene un aislamiento de tantos decibelios. Vale, bien, pues eso es lo que aparece en la ficha técnica. Ya hemos dado un salto de complejidad entre el material por sí mismo al sistema. No estamos hablando de cuánto tiene de capacidad acústica, de
de aislamiento acústico una placa de yeso laminado, sino el tabique entero, con todos sus componentes. Bien. Pero es que hay más. Esos sistemas, esos componentes, se integran dentro de otros. Por ejemplo, se ve muy bien en una mampara de vidrio. Una mampara de vidrio, evidentemente, tiene vidrio. Y tiene juntas entre los vidrios. Entonces, el vidrio como tal, como material, puede tener una cierta absorción acústica y puede tener un cierto aislamiento acústico. Pero están las juntas. Según el tratamiento de las juntas, puede haber mayores o menores puentes acústicos. Ahora hablaremos de ello. Pero además, las mamparas de vidrio llevarán una perfilería para que se puedan instalar en el suelo, el techo, el perímetro. Llevarán montantes intermedios. Todo eso es más complejo que simplemente lo que es el vidrio. Y ese perfil puede ayudar al aislamiento acústico o puede ser perjudicial para el aislamiento acústico. Por lo tanto, es más complejo que hablar de si el vidrio es mayor aislante o menor aislante que otros materiales. Es quedarse muy incompleto. Pero seguimos más adelante. Y en una mampara de vidrio que te está cerrando el despacho, hay otro elemento que es una puerta. Y esa puerta suele constituir un puente acústico. Las puertas, con sus cercos, con sus bisagras, con sus mecanismos, tienen que tener unas ciertas holguras para poder abrirse y cerrarse sin rozar con nada, y esas holguras dificultan mucho el sellado acústico. Por lo tanto, siempre que hay una puerta, en general suele haber un puente acústico. Hay puertas muy tratadas que precisamente están diseñadas para que esto no ocurra, como ocurre, por ejemplo, en los estudios de grabación, donde hay puertas acústicas que están pensadas para evitar esas pérdidas de sonido. Vale. Pero es que hay más. Y es que el propio espacio en el que estás también tiene fugas de sonido. Y aquí es donde la cosa ya se pone más difícil. Vamos a ver, el sonido puede pasar a través del propio material o puede pasar a través de juntas, puede pasar a través de puntos concretos que constituyen lo que se llaman los puentes acústicos. Los puentes acústicos son esos lugares, esos agujeros que encuentra el sonido para poder traspasar los elementos constructivos, como puedan ser las ventanas, como puedan ser las puertas, como puedan ser las paredes, que tienen a lo mejor pues, orificios para lo que sea. Imagínate, por ejemplo, que tienes una pared con una rejilla de ventilación. Evidentemente hay un puente acústico. La pared puede ser de hormigón armado de medio metro de espesor. Pero si tienes unas rejillas para ventilar, por ahí se va a ir el sonido. Eso es evidente. Eso sería un puente acústico, digamos, muy claro. En las oficinas hay muchísimos puentes acústicos. Y generalmente están en los encuentros con el techo, con el suelo y con las paredes. Sobre todo con las fachadas. Las fachadas son un lugar de puentes acústicos muy habitual. Cuando se hacen las particiones, las divisiones en las oficinas, se suele llegar desde el falso suelo hasta el falso techo. ¿Pero qué pasa entre el falso techo y el forjado que hay arriba? Ahí ya no llega la mampara. La mampara se tiene que quedar en el falso techo. Bueno, pues lo que se hace es prolongar hasta el forjado con una barrera acústica, con un aislante acústico. Que bueno, son unas planchas que colocas ahí del material que sea, con las características que prefieras, para llegar hasta arriba del todo. Y entonces ya pues has sellado entre el falso techo y el forjado de arriba. ¿Y qué pasa por el falso suelo? En el falso suelo hay veces que también se hace este sellado. Pues bueno, desde lo que son las placas del falso suelo hasta el forjado que hay debajo, pues puede haber unos 15 centímetros, 10 centímetros o a veces hay 1 metro. Depende de cómo sea el falso suelo. Fijaos que por ahí hay un puente acústico. En este caso suele ser menor si el falso suelo tiene un pavimento encima. Si hay unas losetas de moqueta cuya modulación no coincida con las losetas de suelo técnico, las juntas quedan tapadas. Es decir, si el suelo técnico tiene losetas de 60 por 60 centímetros y la moqueta o el PVC que vas a poner encima tiene una modulación de 50 por 50,
no coinciden las juntas de las losetas de suelo técnico con las del pavimento, y entonces se tapa mucho de ese puente acústico a través de las juntas de las losetas del suelo técnico. En el caso de que sea un suelo técnico que esté ya terminado, que tenga un acabado incorporado, efectivamente hay más juntas y es más probable que haya un puente acústico más potente, aunque puede tener otras ventajas. Aquí entramos, y es la última parte en la que vamos a hablar, de si realmente te resulta tan interesante que haya aislamiento acústico o no. Y es la parte más difícil. Si habéis entrado alguna vez en un estudio de grabación, cuando se cierra la puerta, notas cómo los oídos te hacen algo extraño, porque queda completamente sellado. El aire que queda dentro está completamente sellado. ¿Requieres eso en una sala de reuniones de tu oficina o prefieres que esté ventilada? Si está ventilada, habrá unos conductos, habrá unas rejillas, habrá unos aportes de aire y unas extracciones de aire. Y eso tiene que pasar por encima del falso techo o tiene que pasar por debajo del falso suelo. O si no, incluso hay que abrir puertas y ventanas. Eso ya es un puente acústico enorme. Una sala de reuniones con la puerta abierta, pensar que hay aislamiento acústico es muy difícil. Realmente ninguna normativa te va a permitir que confíes la ventilación de una sala de reuniones a abrir la puerta. Eso es evidente. Pero conceptualmente hablando, se podría llegar a pensar, oye, pues abres la puerta. Sí, al abrir la puerta ya se oye todo. Una de las grandes dificultades que hay para cumplir las normativas de eficiencia energética y de salubridad es precisamente esa. Las normativas de salubridad favorecen, obligan, prefieren que haya siempre movimiento de aire, que haya rejillas de ventilación, que haya aporte de aire y extracción de aire. Y sin embargo, la eficiencia energética generalmente lo que busca es el aislamiento cuanto más mejor, para evitar que haya precisamente intercambio de aire. Cuando tú ventilas tu vivienda, abres las ventanas y el aire caliente que tienes dentro de tu casa en invierno se va por la ventana y el que entra está frío. Eso no es eficiente para tu calefacción. Y si estás en verano ocurre lo contrario. En el caso de que tengas aire acondicionado dentro de tu vivienda, tienes aire que está más fresco. Al abrir la ventana, ese aire fresco se va y el que entra tiene una temperatura más alta. La máquina de aire tiene que volver a enfriar ese aire. Si no se produce ese intercambio, es mucho más fácil para la máquina de aire mantener la temperatura y consume menos energía. Pero no hay renovación de aire. ¿Qué te interesa más? ¿Que haya renovación de aire o que haya eficiencia energética? Pues es lo mismo que ocurre con el aislamiento acústico. Si en tu sala de reuniones haces una barrera acústica completamente sellada, efectivamente vas a tener un comportamiento de aislamiento acústico mucho mejor. ¿Pero realmente te interesa? En muchas oficinas, el retorno del aire, la extracción de aire, se produce por una subpresión a lo largo de toda la planta. Del mismo modo que cuando ves un aporte de aire, ves un difusor, el difusor está embocado por detrás con algún tipo de conducto que impulsa el aire dentro de tu sala, el retorno muchas veces se confía al mecanismo de plenum, que consiste en simplemente hacer una rejilla, un agujero en el techo. Ahí el aire se sube a la cámara que hay entre encima del falso techo y el forjado superior, y por una subpresión que se produce en toda la planta, a través a lo mejor de un extractor, que haya una zona de patinillos o lo que sea, todo ese aire se expulsa a través de una chimenea o de algún tipo de conducción de la planta entera. Si tú confinas todo ese aire que hay encima de las salas de reuniones o de los tabiques, encima de la oficina, hay salas que quedan estancas, el aire del retorno no se puede ir. Hay mecanismos para que se vaya. Uno de ellos es conducirlo. Y que también existan extractores con conductos en cada una de las rejillas de extracción. Por supuesto que se puede hacer. Existen también formas de hacer barreras fónicas a base de recorridos en Z, que sí, que permitan que se pueda ir extrayendo el aire, pero que el sonido tenga que rebotar varias veces. Evidentemente es un puente acústico y evidentemente se dificulta muchísimo la extracción del aire. ¿Qué es lo que más te interesa? Por eso no es tan fácil. Por eso muchas veces el aislamiento acústico no puede ser tan prioritario.
porque va en contra de la salubridad de algunos espacios, especialmente cuando el presupuesto para que la instalación sea completa está muy ajustado o es insuficiente. Efectivamente, existen mecanismos técnicos, pero muchas veces lo que no hay es el presupuesto para que se instalen todos esos mecanismos técnicos. Y es lo más habitual, lo más frecuente. Por tanto, aislamiento acústico puede ocurrir a través del material, porque sea un material inadecuado, puede ocurrir a través del sistema, de esos materiales, digamos, compuestos que tienen varias capas, o puede ocurrir a través de los puentes acústicos. Y el sellado de los puentes acústicos puede interesarte o puede ser que te genere más problemas de los que te genera el tener el puente acústico, como por ejemplo el tema de la ventilación de las salas. Espero que te haya resultado interesante y que nos aportes también tu visión. Ya sabes que nos puedes dejar los mensajes que quieras y aportarnos tu experiencia o lo que tú hayas visto. Al fin y al cabo, tu opinión al respecto, que siempre va a enriquecer a toda la comunidad. Y nos vemos en el siguiente episodio. No nos vemos, nos oímos en el siguiente episodio de Entre Lápices y Pantallas.